súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele el volumen con alegría. Súbele, súbele. Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción, y cambiarás tu destino, serás bendecido por la mano de Dios. Buenas noches, maestros, maestras, directivos, promotores y comunidades educativas de Fe y Alegría y también de instituciones que nos acompañan en este momento. Bienvenidos a nuestro primer Jueves Digital de este año 2024. Como saben ustedes, el Jueves Digital ha venido siendo un espacio de encuentro de distintos actores de las instituciones educativas y otras organizaciones que trabajan en educación. Nos encontramos los días jueves para poder compartir, intercambiar, dialogar en torno a realidades, experiencias, retos, desafíos y propuestas para la mejora de la calidad educativa en nuestro país. El día de hoy es un día especial porque damos inicio a nuestro primer Jueves Digital, pero también inauguramos el programa de actualización docente e integración de TIC a la educación, donde participa un grupo de nuestras instituciones educativas. Bien. Llegó el momento, vamos a dar inicio a nuestro evento y en esta ocasión contamos con dos importantes invitados en este primer programa y quiero presentar en primer lugar al padre Ernesto Cabaza, quien nos brindará unas palabras iniciales inaugurando este ciclo de programas y también inaugurando el programa de actualización docente en integración de TICs a la educación. El padre Ernesto Cabaza es doctor en teología, docente y ha sido provincial de la Compañía de Jesús en el Perú, presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, miembro del Consejo Nacional de Educación y actualmente es nuestro director general
en Fe y Alegría del Perú. Recibamos al padre Ernesto Cabaza. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Gladys. Y bueno, buenas noches con todas y con todos que nos acompañan el día de hoy en este programa inaugural de los Jueves Digitales, que ya tiene su tradición, especialmente como resultado de la pandemia que nos obligó pues a todos a comunicarnos a través de este medio. Y de modo especial quiero saludar y dar la bienvenida a los docentes, a las docentes que van a participar en este programa de actualización docente en integración de TIC a la educación y que forman parte de 7 instituciones educativas de Fe y Alegría en esta segunda promoción. Entonces, muy bienvenidos de modo particular las y los docentes de Fe y Alegría 4 de San Juan del Lurigancho, de Fe y Alegría 13 de la quinta zona de Coyique, de Fe y Alegría 14 de Nuevo Chimbote, de Fe y Alegría 27 de Macarí, de Fe y Alegría 53 de Huaycán, de Fe y Alegría 58 de Jicamarca y de Fe y Alegría 67 de Tarma. Yo sé que ustedes de modo particular van a aprovechar al máximo esta oportunidad y que este programa que se inicia hoy va a ser pues de mucha utilidad, como ya lo fue también para los de la primera promoción, que están también invitados e invitadas a participar de esta jornada inaugural. Esta primera promoción estuvo constituida por docentes de Fe y Alegría 17 de Villa, del Fe y Alegría 34 de Chorrillos, de Fe y Alegría 18 de Sullana, de Fe y Alegría 26 de San Juan del Lurigancho, de Fe y Alegría 16 de Chimbote, del 66 de Jauja y del 51 en Arequipa. En fin, estamos todos invitados e invitadas a participar de esta primera sesión que, gracias a Dios, está a cargo de un muy buen amigo nuestro de Fe y Alegría y una persona que por su competencia y por su experiencia realmente es un lujo poderla tener en este momento para precisamente presentar este primer jueves digital del año 2024. Estamos hablando de Sandro Marconi, que es experto de tecnología educativa, de integración de TIC y aprendizaje digital, es consultor de varios organismos multilaterales, es en la actualidad gerente general de culturadigital.pe, es también docente de la maestría de educación de la Universidad Científica del Sur, es columnista, si lo quieren seguir ustedes, en sus opiniones, lo pueden hacer en Perú 21. Hemos sido miembros conjuntamente y la verdad es que ha sido un lujo y un gozo poder disfrutar de su compañía y de su colaboración. Miembros conjuntamente, decía, del Consejo Nacional de Educación en el periodo 2020 hasta el 2022. Y puedo pues entonces ser testigo presencial de su valía y de su calidad. Sandro, muchísimas gracias a nombre de Fe y Alegría y del programa Escuela Digital por estar con nosotros esta noche y poder dedicarnos una porción de tu valioso tiempo a ayudarnos a ingresar una vez más a este balance y retos de la integración de las TIC en la educación peruana. Muy bienvenido. Muchísimas gracias a Fe y Alegría, particularmente a Ernesto, a ti, por las palabras generosas. Efectivamente, hemos tenido la oportunidad de trabajar y de pensar juntos cosas en el Consejo Nacional de Educación. Me tocó aprender muchísimo de tu experiencia y, por supuesto, de tu calidad humana. Para mí es un honor, siempre es un honor tener la oportunidad de trabajar con las instituciones de Fe y Alegría, con la comunidad de Fe y Alegría, de docentes, de directores. Creo que nadie puede mezquinar ni un poquito de la enorme labor que Fe y Alegría hace en la educación en el país. Así que encantado de estar acá y ojalá que pueda aportar
despertar algunas inquietudes, a plantear algunas preguntas, y si alguna respuesta cae por ahí, bienvenido. Empezaríamos entonces, efectivamente, la idea de esta presentación, el objetivo de esta presentación, tiene que ver con mirar un poquito hacia atrás, muy rápidamente en perspectiva, pero sobre todo con la idea de construir, ¿no es cierto?, hacia lo que vendríamos a decir es una nueva etapa en el desarrollo de lo digital en la educación, ¿no? Y creo que es una nueva etapa porque ya no tenemos, pues, o no deberíamos estar con los rezagos de lo que nos pasó en el 2020, ¿no? Lo del 2020 no lo podemos negar, ha sido traumático, ¿no? La pandemia COVID-19 nos tocó vivirlo, sufrirlo de muchas maneras, y aunque fue duro, también nos trajo muchos aprendizajes, ¿no? Y de esas cosas es que las que trataré de principalmente llevarles, ¿no? Traerles, conversar. Una primera cosa que quiero notar es que ustedes en este momento en la pantalla están viendo mi correo, ¿no? Y digamos, lo hago notar porque ese correo es a donde ustedes me pueden escribir en caso quieran la presentación, ¿no? También, por supuesto, los organizadores tendrán disponibilidad de ella y el personal de Fe y Alegría que maneja el programa de Escuela Digital también. Pero lo digo para que no estén tan concentrados eventualmente en anotar algunas cosas, ¿no? Incluso se pueden tomar capturas de pantalla, lo sabemos, pero a veces esas capturas de pantalla se acumulan y nunca las recuperamos, ¿no? Nunca las integramos en nuestro conocimiento. Entonces yo los invitaría a tratar de estar en realidad lo más atentos posible, ¿no? Para justamente poder luego dedicarnos en la fase, en los momentos de preguntas, a resolver. Además, la presentación, y soy muy tradicional en ese sentido, he usado un PowerPoint, ¿no? sin demasiada sofisticación tecnológica. Pero este PowerPoint está pensado en que les sirva a ustedes como un cuaderno de trabajo, en realidad también. No solo me ayuda a mí a hacer una estructura, mantener una estructura, sino también creo que es un material que les puede servir a ustedes como cuaderno de trabajo, ya sea que lo mantengan en digital o lo impriman. Por eso hago notar que ahí está mi correo, por si acaso, para aquellos que quieran la presentación. Yo no puedo haber pasado, ¿no?, desde el 2000, que empezó mi viaje, mi ruta por la pedagogía. Yo no estudié pedagogía inicialmente, aunque luego hice algunos ciclos para ser profesor de primaria, pero en realidad yo vengo desde la sociología, pero sobre todo desde el Internet, ¿no? A mí me tocó aprender mucho en los primeros años del Internet en el Perú, y luego encontré el equilibrio en la intersección entre el Internet y la educación. Encontré el equilibrio, espero que lo mantengan, ¿no? Porque estas son las cosas en las que uno entra y sale, el equilibrio y la armonía. Y desde esa mirada, ¿no?, yo les diría que el conflicto cognitivo de este tiempo que vamos a pasar juntos podría resumirse en esta pregunta. De repente algunos van a creer que es una pregunta muy obvia, ¿no? ¿Por qué integrar las tecnologías de información y comunicación en la educación? ¿Por qué ahora, ¿no? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué, habiendo tantas otras carencias en el sistema educativo peruano, por qué las tecnologías de información y comunicación? Creo que no deberíamos nunca emprender un trabajo, un proyecto, una cruzada, ¿no?, sin hacernos las preguntas fundamentales. Ojalá en los próximos minutos yo logre promover un proceso reflexivo en ustedes que les permita contestar desde sus propios términos por qué integrar las tecnologías de información y comunicación en su práctica cotidiana. Y avanzando en ese sentido,
quiero compartir con ustedes una cita que, si alguno de ustedes me ha escuchado antes, eventualmente ha escuchado la cita porque yo no dejo de decirla nunca. Es probablemente la cita que marca mi mirada, mi enfoque en relación al tema de tecnología educativa, en relación al tema de lo digital y la educación. Jacques Ellul, intelectual francés, muy metido en la educación, creo que de profesión sociólogo o filósofo, marcó esta cita en mi vida, ¿no? Yo la vi en un tríptico de la revista de educación de la Universidad Harvard, ahí en la época en la que era practicante en el grupo de análisis para el desarrollo, era practicante de Patricia Rey. Y vi esta cita, ¿no? Preparémonos para vivir en la tecnología y al mismo tiempo en contra de la tecnología, para así poder desarrollar una conciencia crítica del mundo moderno. Es fundamental no ser ni tecnofóbicos ni tecnofílicos, ¿cierto? Sino encontrar un camino en nuestros propios términos en el que la tecnología cumple con su rol. La tecnología no es un fin en sí mismo, la tecnología es un medio para lograr cosas. Y en el trabajo de la integración de la tecnología en la educación, quien dirige el proceso es lo pedagógico. Es decir, quien está al timón del auto, ¿no?, del camión de la integración de las tecnologías de información y comunicación, el piloto es la pedagogía, lo educativo, si quieren. La tecnología está al lado del copiloto, ¿no? Es el GPS que nos ayuda a llegar, pero nunca perdamos de vista que la tecnología no es un fin en sí mismo. Y entonces hay que estar a favor y en contra. Esta cita ha marcado para mí muchas cosas porque me ha permitido mantener un pensamiento crítico respecto a la tecnología y no aceptar cualquier cosa porque es tecnológico, ¿no? La tecnología no necesariamente interviene en todo momento, en todo proceso, ¿no? Hay cosas que están funcionando muy bien y por lo tanto la tecnología podría no tener ahí ningún rol. E incluso si hay cosas que no están bien planteadas, que no están bien conceptualizadas, la tecnología no lo va a arreglar, ¿no? Si nosotros no tenemos el propósito claro de por qué estamos usando tecnología, la tecnología en sí misma, el uso de la tecnología, no nos va a entregar propósito. El propósito tiene que venir de nosotros. Bien. Lo siguiente es esta viñeta, que lo más probable ustedes ya la han visto más de una vez, ¿no? A mí la primera vez que vi esta viñeta me costó un poco entenderla. Porque pensaba que la idea, el objetivo del proceso que describía la viñeta me parecía contraintuitivo. Pensaba que esto de estar en una situación de emergencia y ponerme primero la mascarilla yo y luego ponérsela a la persona, al menor que dependía de mí, me parecía que era contraintuitivo, que era un mensaje extraño, ¿no? Que era no pensar primero en el estudiante, no pensar primero en mi menor, en la persona que dependía de mí, ¿no? Y de esa manera entonces es que me parecía rara, no la terminaba de procesar, no la terminaba de entender. Yo estoy seguro que ahora ustedes en este momento empiezan a encontrarle el sentido, la razón de ser. Es solo, ¿no?, ayudándose a uno mismo que va a poder ponerse en una posición para ayudar luego a otros. Si yo no me pongo la mascarilla primero e intento de frente ponerle la mascarilla a mi menor, la posibilidad de que ambos nos quedemos sin oxígeno existe. Pero si yo me pongo la mascarilla primero, me pongo en una posición de solvencia desde la cual puedo atender mejor las necesidades
de la persona que depende de mi lado, pero además, de alguna forma, modelo lo que quiero hacer. Al darse cuenta esta persona que me estoy poniendo la mascarilla, no se da cuenta de también ella, o él en caso que fuera un menor, varón, que lo que quiere es poner la mascarilla. Se dan cuenta entonces desde muchas razones, ¿no? El mensaje es, primero trabajemos en nuestra competencia digital. No vamos a ser capaces de hacer transformación de nada si no hacemos una transformación de nosotros mismos. Ese es el primer paso, ¿no? Esta reflexión y la anterior, que es que hay que mantener el espíritu crítico con la tecnología y que la tecnología no es un fin en sí mismo, yo diría que son las banderas fundamentales del trabajo de integración de tecnología en la educación. También quisiera que ustedes, aunque no vamos a tener en el formato en el que estamos, que nos permite en este momento tener casi 100 personas reunidas, ¿cierto? A esta hora, en simultáneo, en sincronía, ¿no? Sería difícil tener un formato de este tipo, ¿no? O un despliegue de este tipo en otro formato. Pero en este formato no nos va a permitir, pues, que ustedes contesten estas preguntas, ¿no? Como parte del proceso, en voz alta, digamos. Pero sí creo que es interesante que ustedes mismos reflexionen sobre sus conocimientos previos. O sea, no llegan ustedes en cero. No es que ustedes nunca hayan escuchado la palabra o las siglas TIC. Saben que son tecnologías de información y comunicación. Saben también que las tecnologías de información y comunicación son todas aquellas justamente que combinan, ¿no? Tanto el mundo de las comunicaciones como también el mundo de la informática. Desde esa mirada, incluso podemos preguntarnos si un libro podría ser considerada como una tecnología de información y comunicación, o si la pizarra, o si la radio, o si la televisión. Desde ese punto, entonces, podríamos agarrar y decir, bueno, entonces, si ya tenemos más o menos claro qué son las tecnologías de información y comunicación, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la tecnología o qué es la tecnología digital? ¿No? ¿Qué es la tecnología digital? Es un subconjunto de las tecnologías de información y comunicación. Dentro del mundo de las tecnologías de información y comunicación, hay un subconjunto que son las tecnologías digitales, que son las que tienen unos y ceros, que son las que involucran la informática. Esas tecnologías son las que implican el Internet, las que implican el multimedia, ¿no? Todas aquellas que tienen un procesador. Y hoy día un procesador no es solo en la computadora, hay procesadores en los teléfonos, hay procesadores en los televisores, hay procesadores en los refrigeradores, ¿no? Entonces, en general, cuando hablamos de TIC y tecnología digital, no son sinónimos. Es un subconjunto. La tecnología digital es un subconjunto dentro de la tecnología de información y comunicación. Y esto es importante porque cuando hablamos de la televisión, de la radiodifusión, del canal 4, canal 5, del canal 7 que vemos en nuestras televisiones, estamos hablando de una tecnología de información y comunicación, pero no es una tecnología digital. Sin embargo, si estamos viendo la señal digital de estos canales en nuestra computadora, ahí sí estamos ante una tecnología digital. Entonces, toda tecnología digital es una TIC, pero no toda TIC es una tecnología digital, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensemos en la integración de tecnología en la escuela, tenemos que tener muy claro si estamos hablando de una tecnología de información y comunicación en el amplio sentido de la palabra, o si en realidad vamos a dar un paso adicional en algo un poco más reciente, digamos, que es lo digital. En esa misma lógica, plantearse la pregunta, ¿ustedes saben lo que es un keyword? Es una palabra en inglés. Y el mundo del Internet nos ha traído el inglés con más fuerza de lo que antes no lo teníamos presente. Siempre tener pues el manejo de un segundo idioma siempre ha sido una competencia deseable, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos ya del mundo del Internet, la cantidad de información y la cantidad de aplicativos, de programas, software,
que implican el uso de anglicismos, ¿no? Es cada vez mayor y por lo tanto entonces el inglés está formando parte de nuestras vidas, lo querramos o no. Un keyword, cuya traducción podríamos decir es una palabra clave, es en realidad lo que nos define a nosotros cuando hacemos búsquedas. Nuestro uso cotidiano del Internet nos ha enfrentado en mayor o menor medida, y ustedes que forman parte ahora de este programa de Escuela Digital, ¿no? Van a ir sofisticando y perfeccionando el uso de estas herramientas. Entonces el keyword es la búsqueda, ¿no? Es la palabra clave, es lo que se busca, valga, digamos, la semi-redundancia, en el buscador. Y entonces ustedes están familiarizados con esa palabra, aunque no necesariamente sepan o hayan recordado que a esa búsqueda, a ese criterio de búsqueda se le dice keyword en inglés. Si eso entonces es el keyword, ¿qué cosa es el prompt? Es posible que ustedes hayan escuchado hablar del prompt y no necesariamente sabían de dónde venía o no necesariamente sabían cómo se escribía o cómo se pronunciaba. No necesariamente yo tengo la mejor pronunciación en inglés, así que no se dejen guiar por ella. Pero seguramente han escuchado hablar de la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, en el instrumento, en la herramienta más conocida de la inteligencia artificial generativa, que es la que está en boom desde noviembre del 2022, es el ChatGPT, ¿no? En el ChatGPT, a diferencia de un buscador, uno no usa keywords, no hace búsquedas. Uno plantea tareas. La manera como uno plantea estas tareas define la calidad del producto, ¿no? Si yo digo, prepárame un discurso para la inauguración del año escolar, el resultado del ChatGPT va a ser mediocre, en realidad. Pero si yo le digo, prepárame un discurso para la inauguración del año escolar, contextualizado en el Perú, con padres, con familias que tienen, ¿no?, que vienen del mundo andino o del mundo amazónico, ¿no? En este discurso lo que quiero hacer es énfasis en los desafíos que nos trae ahora la modernidad. Esa sofisticación, esa mejora del prompt, nos saca de la mediocridad, ¿no es cierto? Nos permite utilizar la inteligencia artificial de una manera no solo más creativa, sino incluso más productiva. Entonces, estas 4 preguntas que yo les he planteado hoy al inicio de este espacio son un intento por ir calentando, ¿no? Digamos, como si estuviéramos preparándonos para hacer una actividad física o un deporte, ¿no? Son preguntas que estaban destinadas a que ustedes empiecen a recuperar de su conocimiento aquellas cosas que ya saben, porque claramente la integración de tecnología en sus vidas no es algo que van a escuchar por primera vez hoy, ¿cierto? Dicho eso, y aunque me he tomado algunos minutos de más en esta primera fase, a mí me parece que no solo nos dio tiempo de que la gente termine de entrar, sino que además nos iba poniendo en un estado de ánimo, ¿no? Nos iba, como decía, calentando sobre lo que vamos a empezar a conversar, a discutir en este formato, ¿no?, de seminario al que en la nueva cotidianeidad le llamamos ahora webinar. Entonces, un webinar es un espacio en donde estamos compartiendo en sincronía, a través de pantallas, por supuesto, pero permite más de 100 personas, ya en este momento, 112 personas, 116 personas, que podrían estar en distintas partes del mundo, en realidad, pueden compartir conocimientos, compartir una misma experiencia. 4 cosas vamos a trabajar ahora en el tiempo que nos queda. Uno, voy a hacer una presentación del enfoque. ¿Desde dónde se coloca esta presentación para comentarles o hablarles a ustedes? ¿Sí? ¿Qué usa como cimiento? ¿Qué usa como base? Siempre es importante entender desde dónde nos habla el que nos habla, ¿cierto?
A eso yo lo llamo el enfoque. Luego vamos a hacer efectivamente un balance sobre lo que ha sucedido en los últimos 50 años en términos de tecnología educativa. No es un balance que se va a enfocar en la cantidad de dispositivos. Y ya les voy a explicar por qué. Luego de este balance, ¿no? Voy a intentar algunas recomendaciones, algunos comentarios, algunas sugerencias en relación a lo que puede ser su propia experiencia de adquirir competencia digital, ¿no? Y de construir capacidades institucionales alrededor de la tecnología digital. Y por supuesto, al final, espero no dilatar demasiado algunos temas para que ustedes tengan tiempo y oportunidad de preguntar, ¿no? Ojalá algunos no solo pregunten, sino incluso algunos me contradigan. Hay gente que no entiende cuando yo digo esto, pero probablemente una de las cosas más interesantes que suceden cuando uno se ve en esta posición de conversar y de hablar con otros es cuando te contradicen. Porque si alguien te contradice, no solo implica que te ha escuchado, ¿no? Sino que se ha incorporado, se ha apropiado de lo que ha escuchado y ha tomado una posición, ¿no? Entonces, la contradicción en este tipo de situaciones a mí me parece un indicador espectacular. Pero, en fin, cuando les digo el enfoque, ¿no? Hay una primera pregunta que quiero dejar. ¿El Internet cambió el mundo? ¿La llegada del Internet cambió el mundo? ¿De dónde salió el Internet? ¿Por qué apareció el Internet? ¿De la nada? ¿El Internet es una tecnología alienígena, ¿no? ¿Llegó en platillo en volador fuera de un contexto, fuera de una evolución? Entonces, desde el enfoque, ¿no? Lo que yo les planteo es que trasciendan del uso instrumental de las TIC, trasciendan de usar herramientas. Esta charla no está pensada en convencerlos a ustedes de que tienen que usar Canva o que tienen que usar Geniali o que a partir de ahora tienen que aprenderse cuanta nueva herramienta aparezca. El uso instrumental de TIC no es la prioridad de este espacio. ¿Por qué? Porque el uso de TIC, lo instrumental de las tecnologías de información y comunicación, no son lo más valioso. Pese a que todo el mundo lo hace, lo dice, ¿no es cierto? El uso de TIC para arriba, uso de TIC para abajo. Lo importante de trascender del uso de la herramienta está en desarrollar competencia digital. ¿Sí? Estoy viendo algunos de los comentarios que escriben ustedes en el Facebook, ¿no es cierto? Efectivamente, Guillermo Murga habla del Internet y de la Guerra Fría del Internet, y efectivamente para muchos de ustedes de repente no lo sabían, el Internet como lo conocemos hoy día tiene su antecedente en algo que se llama ARPANET, que además fue financiado por el National Science Foundation, pero tenía efectivamente una mirada militar, ¿no? Eran fondos militares que planteaban cómo es que se podría mantener la comunicación de todos los puntos en caso de que un punto cayera, ¿no? Y efectivamente hay un antecedente que es de la Guerra Fría y que, como bien dice nuestro amigo Guillermo Murga en la transmisión en Facebook, tiene que ver con la Guerra Fría y tiene que ver sobre todo con el desarrollo militar. En realidad, muchas de las grandes innovaciones tecnológicas de los últimos 100 años han sido financiados por los intereses y los miedos y los planteamientos militares. Para muchos, todo esto que se desarrolla en el Silicon Valley, o sea, en el Valle del Silicon, que es el desarrollo digital, en donde están las grandes compañías de tecnología, son un efecto de una política pública estadounidense por llegar a la Luna, ¿no? Y entonces, ese podríamos decir que ha sido un derrotero. Hay mucha discusión sobre esto. Pero efectivamente, entonces, uso de TIC no es lo mismo que competencia digital. Ustedes pueden no ser grandes usuarios de sus teléfonos y aún así
tener competencia digital. Y viceversa, ¿no? Ustedes pueden ser grandes usuarios de los dispositivos, pero eso no quiere decir que se llega a la competencia digital. Entonces, parte del enfoque que propongo yo para hacer este balance es ese. El balance no es relevante en función de si sé usar o si el país sabe usar o no las herramientas, o si la escuela, o si los estudiantes o las familias saben usar o no las herramientas. El balance, el enfoque, tiene que ser sobre la competencia digital. Eso es lo que realmente importa. El uso de TIC no es lo más importante, ¿sí? Los conceptos relevantes son conceptos que para ustedes, que son educadores, van a ser mucho más tal vez significativos que para mí. Los conceptos relevantes a la hora de crear una competencia digital para nosotros mismos, para nuestra sección, para nuestra aula, para nuestra institución, para nuestra localidad, para nuestro país, ¿no? Son la metacognición, la autorregulación del proceso de aprendizaje y, ¿por qué no?, el aprender a aprender, ¿no? Yo sé que algunos de estos conceptos, digamos, son discutidos. Hay gente que dice que aprender a aprender es como una redundancia, que uno no aprende a aprender, que no aprende simplemente, ¿no? Yo no voy a entrar en discusiones que, por supuesto, me avasallan, ¿no? Pero sí creo que la posibilidad de entender mejor cómo me queda más información, cómo recuerdo mejor la información, entender, ¿no?, cómo prefiero aprender algo nuevo, si lo prefiero con lo audiovisual, si lo prefiero escribiendo, ¿no?, si lo prefiero, ¿no?, con lo digital. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar mi tablet. Yo tengo una tablet. Esta es mi tablet. Es literalmente mi tableta. Y yo tomo apuntes en las hojas, les hago huequitos y luego los archivo, ¿no? Y entonces, ustedes podrán decir, pero qué desastre, ¿cómo si es que es un experto en tecnología, cómo es que va a usar de tablet una maderita, ¿no? Y porque nada los obliga a ustedes a usar la tecnología en los términos de otras personas. Cada uno de nosotros nos tenemos que apropiar de la tecnología y utilizarla en nuestros propios términos. Y entonces yo incorporo tecnología donde me es más eficiente, pero donde me es más eficiente el papel y el lapicero, uso el papel y el lapicero. Y no pasa nada. No me vuelvo antiguo, no me vuelvo obsoleto por eso. Entonces, si yo les he hablado de la competencia digital, ¿no?, y ustedes seguramente han escuchado hablar sobre la competencia digital docente, yo les quiero plantear una competencia digital más general, la competencia digital ciudadana, ¿no? En esta misma lógica de la viñeta, en la que nosotros nos ponemos primero la mascarilla para que desde esa situación de solvencia podemos ayudar a los demás, la competencia digital ciudadana, adquirir la competencia digital ciudadana, es probablemente nuestro primer objetivo. Logrando ese primer objetivo, ¿no?, es que vamos a tener mejores resultados. Adelantando un poco el balance, durante más de 30 años en este país, el esfuerzo del Ministerio de Educación ha sido enseñarle a los docentes a enseñar con el uso de tecnología. Y no funciona. Eso no funciona. Lo que funciona es que los docentes aprendan con el uso de tecnología. Y desde esa experiencia de aprendizaje significativo, el docente encuentra el camino y la manera para enseñar con tecnología. ¿Qué es la competencia digital ciudadana? Es el proceso mediante el cual nos apropiamos de los entornos digitales, de los espacios digitales, de las herramientas digitales, a favor de nuestros objetivos, no los del fundador de Facebook o los de creadores de Google, de nuestros objetivos individuales, familiares, locales y nacionales. Significa desarrollar una trayectoria propia
en la que aprendemos a configurar nuestra experiencia de uso y a producir conocimiento. La competencia digital, entonces, no es uso de TIC. La competencia digital implica configurar la tecnología, tomar control de la experiencia tecnológica, ser configuradores, discriminar la calidad de la información, la calidad de las fuentes, por ejemplo. La tecnología digital no puede ser algo que nos sucede. Hasta ayer o hasta hoy a las 5 de la tarde, la tecnología era algo que les sucedía. Si yo tengo éxito, a partir de este momento, la tecnología no es algo que simplemente sucede en sus vidas. Ustedes van a tomar el control de la tecnología, la van a aprender a configurar, van a construir experiencias únicas para ustedes mismos y luego van a producir experiencias únicas para alguien más. Sería genial que para sus estudiantes, ¿no? También. Y entonces es configurar nuestra experiencia de uso y producir conocimiento. Sí, producir conocimiento. Nosotros no somos solo consumidores de información y de conocimiento, sino somos productores. Todo ciudadano debe hacer eso. Entonces, este proceso que hemos dicho, ¿no?, pasa por acceso, adopción, adaptación, apropiación y finalmente innovación. ¿Sí? Porque la innovación no está en usar la tecnología. La innovación tiene que ver más con cómo y para qué uso la tecnología. El uso de la tecnología por sí misma no nos vuelve innovadores, no nos vuelve modernos. Podemos usar la tecnología de una manera muy convencional y no necesariamente ahí vamos a encontrar una innovación o no necesariamente ahí vamos a encontrar valor. Otro elemento importante en este enfoque, recuerden, voy a regresar muy rápidamente solo para volver a ubicarnos todos. Nosotros hemos dicho vamos a hacer 4 partes: el enfoque, balance, recomendaciones y luego la sesión de preguntas. Estamos en el enfoque. Y es importante, muy importante que nos entendamos en el enfoque. Si de esta sesión solo lográramos tener consensos o incluso plantear temas de discusión sobre el enfoque, eso ya sería un logro espectacular. El enfoque es fundamental, ¿sí? El enfoque, ¿no?, es eso que nos permite no mirar el árbol, sino ver el bosque, ¿no es cierto? Estas frases, ¿no?, que tantas veces hemos escuchado. Entonces, así como la competencia digital es más importante que el uso de TIC, otro elemento que es importante y es fundamental a abrazar en nuestras vidas es el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. En este gráfico, el mensaje en este instante, recuerden que esta es una presentación que ustedes van a poder tener porque me gustaría que la sintieran como un cuaderno de trabajo. El área naranja de este gráfico que ustedes están viendo es el área en donde en nuestras vidas, porque lo que tenemos es toda nuestra vida, los años de vida que tenemos, desde que nacemos, vamos al kinder, vamos luego a la educación universitaria, luego vamos a la educación graduada, empezamos a trabajar, nos retiramos y el fin del gráfico es cuando morimos. Y en el eje de la Y están las horas que estamos despiertos, digamos 16 horas que estamos despiertos al día. Entonces, a lo largo y ancho de nuestra vida, el área naranja es el espacio donde aprendimos en instituciones, digamos, de nuestro aprendizaje formal. Es el espacio en que realizamos en la institución de escuela, la universidad, el instituto. Por supuesto, miren, el área naranja es más relevante en la educación básica, ¿no? La educación básica, ese 18.5% de nuestra vida, de nuestro aprendizaje lo hacemos en una institución durante la educación básica. Pero el área azul representa el aprendizaje en nuestras vidas en entornos informales. Entonces, es importante que nosotros aceptemos que aunque no fuéramos docentes o aunque no estuviéramos interesados en la educación, cualquier ciudadano que pasa por la esquina aprende durante toda su vida permanentemente, dentro o fuera de un aula. Que casi el 70% de su aprendizaje
es fuera del aula, es en la vida. Eso es un elemento también importante del enfoque. Entender que los aprendizajes suceden especial y fundamentalmente en el aula, y ahí hay un rol, y hay una intencionalidad, y está el proceso de enseñanza, y es fundamental. Pero también hay una gran cantidad de experiencias de aprendizaje significativo para nosotros mismos y nuestros estudiantes fuera del aula. Lo otro que también quiero plantearles, como desde esta mirada, desde este enfoque, ¿no?, es entender que la información y el conocimiento se ha ido modificando. La manera como nosotros concebíamos y construíamos conocimiento, como especie, la humanidad, cómo construía conocimiento. ¿Quiénes hicieron la enciclopedia? Diderot y D'Alembert un día dijeron, vamos a reunir el conocimiento humano, y se tomaron muchos años en hacerlo, pero al final imprimieron una cantidad de tomos, ¿no?, y crearon la primera enciclopedia. Muchos de nosotros todavía en nuestra infancia tuvimos la oportunidad de tocar, coger, sacar del estante una enciclopedia. En esa época era relativamente factible poner el conocimiento humano en una enciclopedia. Hoy es imposible, es prácticamente imposible, ¿no es cierto? Porque en el instante que nosotros lográramos reunir, imaginemos que las casi 120 personas que estamos aquí en sincronía hoy, lográramos avanzar y tener todo el conocimiento, en ese instante estaría desactualizado. Entonces hay que entender que ahora hay un conocimiento que se construye enciclopédicamente, como todos nosotros fuimos educados, aún con la diferencia de edades que podríamos tener, y hay otra manera a la que podemos llamarle el streaming cognitivo, ¿cierto?, que tiene más que ver con el flujo, ¿sí? Hay una nueva manera de aproximarse al conocimiento que sus estudiantes, sus menores tienen, y es una aproximación que no se parece tanto a la que nosotros teníamos de pequeños. No es un versus, ojo, no hay un enfrentamiento. En el mundo de lo digital, en el mundo de la integración de la tecnología, salgamos del versus, ¿sí? No es una cosa contra la otra. La tecnología es una extensión de las capacidades humanas, es un complemento, ¿sí? Entonces la mirada es un además, es un también, ¿sí? Cuando nosotros decidimos subirnos a un auto por primera vez, o cuando nosotros entendimos que para ir al Cusco podíamos ir en avión o en bus, tener esa competencia sobre el transporte no hizo que nunca más nos subiéramos a la bicicleta, ¿no? Cuando queremos montar bicicleta, podemos montar bicicleta, podemos ir caminando a la tienda de la esquina, o eventualmente nos tomamos un taxi, o eventualmente nos subimos a un bus. Ese manejo transversal en la tecnología de transporte, saber cuándo y cómo usar qué, esa es una competencia en el transporte humano. Ustedes tienen que lograr la competencia digital. Es decir, no tienen que fabricar el bus, ni tienen que aprender a manejar el bus para usarlo, ¿cierto? Ustedes tienen que saber dónde usar la tecnología, qué tecnología usar, con quién y para qué. Esa es la competencia digital que hay que construir. Que no nos convierte en programadores. No es necesario que nos convirtamos en programadores para poder tener claridad y adquirir competencia digital. Pero entonces, aunque no es un versus, sí es importante reconocer las diferencias, y la tecnología, sobre todo la tecnología digital y especialmente el Internet, es un producto cultural. El mundo cambia y por eso aparece el Internet, no es al revés. Y entonces necesitamos nuevas maneras de consumir conocimiento, de producir conocimiento, pero sobre todo de transmitir y compartir conocimiento. Entonces, ese es el streaming cognitivo. En el streaming cognitivo, el flujo es más importante. En el streaming cognitivo ya no vamos con nuestra guía de calles impresa, sino usamos Waze, ¿no? En el streaming cognitivo, ¿no? Tener, pues, saberlos de memoria algunas fechas es menos relevante porque ahora las podemos buscar y encontrar con relativa facilidad y podemos dedicar nuestra memoria a otras cosas. No es que la memoria esté mal, ¿no? El paporreteo está mal, pero la memoria sigue estando ahí y tiene un uso importante, un rol importante en el conocimiento.
Entonces, ese es el enfoque. Haciendo un recuento, en nuestro enfoque estamos diciendo, uno, vámonos más allá del uso de herramientas, no importa tanto si tengo o no tengo herramientas, es más importante qué hago con ellas. No es en contra de la tecnología ni es a favor de la tecnología, es un intermedio porque la tecnología no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Además de eso, hablamos de una competencia digital que tiene que ver con tomar control, configurar la tecnología y producir conocimiento, no solo ser consumidor de información. El uso activo de las redes sociales, por ejemplo, el uso activo del correo electrónico es completamente distinto a un uso pasivo. Luego está el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, es decir, aprendemos en todo momento, podemos aprender dentro y fuera del aula. Está también la nueva manera como nos acercamos al conocimiento y cómo hay herramientas que no son por defecto malas, ni herramientas por defecto buenas, sino es el uso de la herramienta. Es como si nosotros queremos clavar, yo quiero poner un cuadro en esta pared de atrás, y a la hora de poner el cuadro me chanco el dedo con el martillo. ¿El martillo está mal? ¿El martillo es el problema? ¿O es mi desempeño en el uso del martillo el que me hace lograr colgar el cuadro o que me chanque el dedo? La tecnología es un martillo. El martillo es una tecnología. Es una herramienta. Y entonces es el desempeño que hacemos de la tecnología la que nos hace lograr o no nuestros objetivos. Si no nos hemos planteado siquiera objetivos, el problema es mucho más grave. El balance. ¿Cuál es el balance, ¿no? que es un poco el pedido que Fe y Alegría me hace para trabajar hoy día con usted? ¿Cuál es el balance, ¿no? Entonces la pregunta que he puesto ahí debajo del balance es, ¿hemos puesto la carreta delante de los caballos? ¿Es tal vez esa la explicación? ¿Es tal vez que venimos años preocupándonos por el acceso a los dispositivos o el acceso a la conexión de Internet? ¿Cómo accedo? Una vez un docente levanta la mano y dice, señor Marcone, ¿cómo accedo a la tecnología de última generación para mis estudiantes? Y yo le contesté, pero de repente la pregunta, estimado colega, no es cómo accedes a la última tecnología, sino cómo haces útil la tecnología que tienes ya a tu alcance. ¿Esa no sería una pregunta más relevante? No toda respuesta a una necesidad pedagógica, a una necesidad instruccional, pasa por usar la última tecnología. Eso es una idea de los marqueteros y de los políticos. No necesariamente la última tecnología es lo mejor. Si alguno de ustedes tiene una estrategia para enseñar matemáticas con 5 piedritas del camino, y con esas 5 piedritas sus estudiantes aprenden, no hay ninguna razón para que ustedes cambien esas 5 piedritas por una computadora. Dejen la tecnología para aquello en donde no está funcionando, para aquello que es muy difícil de explicar y que entonces es más sencillo de explicar gracias al uso de lo audiovisual, por ejemplo. Esta es una línea del tiempo. Esto es más o menos lo que ha sucedido en relación a la tecnología educativa, al uso de tecnología en la educación en el Perú, sobre todo mirando la escuela pública, ¿sí? Desde 1965 en adelante, ¿no? En los 60 teníamos el Instituto Nacional de Teleeducación, el INTE. La línea azul marca la diferencia de los hitos, ¿no? Y hacia arriba, en este color, digamos, color carne, ¿no? Están las tecnologías, ¿no? La televisión educativa, por ejemplo, en los primeros años, en verdad la televisión educativa hasta casi los fines del 2000 era relevante, ¿no? En el 92 aparece la Dirección Nacional de Tecnología Educativa. Luego esa dirección desaparece y en el 96 se crea la Unidad de Redes Educativas Informáticas en el Ministerio. Aparece Infoescuela, que es el proyecto que usaba Lego, ¿no? WeDo, los robots, la robótica, ¿no? Eso aparece en Infoescuela.
y había una oficina que se llamaba EduRed, que era una oficina que conectaba a escuelas de secundaria urbana usando las líneas de teléfono. En el 2000 aparece el proyecto Huascarán. Yo tuve la oportunidad de ser el primer director ejecutivo del proyecto Huascarán en el 2000. En ese momento estaba ya también el proyecto piloto de educación secundaria a distancia, que funcionaba en escuelas de primaria en zonas rurales, ¿no? Ya funcionaba en el 2000, el proyecto Huascarán incorpora todo eso. Aparece el portal Huascarán, un sitio donde se ponían, ¿no? Así como Terra tenía su portal, el Ministerio de Educación dijo, nosotros vamos a hacer un portal también, ¿no? Y ese es el portal Huascarán, ¿no? Luego, en el 2007, aparece la Dirección General de Tecnología Educativa, y mucha gente creía que eso era una gran innovación, ¿no es cierto?, en la gestión de tecnología, y no recordaban que en el 92 ya había existido la Dirección Nacional de Tecnología Educativa, ¿no es cierto? Entonces aparece en el 2007 la Dirección General de Tecnología Educativa, que yo en el 2011, entre el 2011 y el 2013, tuve también la oportunidad de dirigir. Muchas de estas cosas yo no las digo criticando a alguien más, muchas de estas cosas son críticas a mí mismo. En la Dirección General de Tecnología Educativa, bueno, no cuando yo, después de que yo llegué, encontré el proyecto Una Laptop por Niño, que viene del inglés OLPC, ¿no es cierto? One Laptop per Child, ¿no? Ese es el proyecto que trajo casi 1 millón de laptops, estas laptops verdes y azules, a la escuela primaria y secundaria pública. Durante esos años, cuando yo llegué en el 2011, el Perú era uno de los países con mayor penetración de capacidad de cómputo en la escuela, en la educación básica del mundo, ¿no? Se había logrado en términos de equipamiento una hazaña, en términos de llevar computadoras una hazaña, en términos de que esas computadoras se usen, en términos de que esas computadoras salgan de las cajas, eso sí fue una vergüenza. En fin, luego en el 2015, ¿no? O sea, en verdad en el 2007 hacia el 2011, del portal Huascarán se pasa a Perú Educa, que en realidad es una plataforma. Perú Educa en el 2011 es rebautizado y se le define como el sistema digital para los aprendizajes. Perú Educa era una plataforma, era mucho más que un portal. Pero también estaba el proyecto ODATIC, que fue el primer proyecto de inversión pública, de inversión en tecnología, en incorporación de tecnología en zonas rurales, el proyecto de oportunidades digitales de aprendizaje usando TIC, de ahí viene ODATIC. También apareció la televisión satelital. Y finalmente hacia el 2001, en verdad hacia el 2020, Aprendo en Casa, y luego en el 2021, la brecha digital, el proyecto de brecha digital en donde se adquieren tablets, ¿no? Así como se habían adquirido laptops, ¿no? Tablets. Esto es el recuento, esto es más o menos lo más relevante que ha sucedido en la integración de tecnología en lo público. Y hay un elemento que quiero contarles. ¿Ven esta línea celeste? Dice Plan Ceibal Uruguay. El Plan Ceibal de Uruguay es como el proyecto Huascarán. Empezó después. El Plan Ceibal de Uruguay empezó después. El Plan Ceibal de Uruguay hoy es un ejemplo en el mundo de integración de TIC. Yo no sé si es exclusivamente por esto que les voy a decir, pero una de las razones es que durante todo ese tiempo en que aquí en el Perú se cambiaron las direcciones, ¿no? Se crearon nuevos proyectos, miren, todo lo que se creaba en proyectos, durante todo ese tiempo, entre el 2007 y el 2021, de hecho, entre el 2007 y hoy, solo hay un proyecto en Uruguay, que es el Plan Ceibal. Y durante los primeros 15 años de ese proyecto, solo hubo un director. Durante esos mismos tiempos en el Perú, hubo casi 20 personas distintas dirigiendo las iniciativas del Ministerio de Educación en relación a la integración de tecnología. La alta movilidad, la poca permanencia, la poca continuidad es probablemente uno de los elementos que este balance tiene que rescatar como un problema. Se necesita tener tiempo para fallar y corregir. Ustedes saben, como docentes, saben pues que a veces uno aprende más de los errores que de los éxitos. Y si uno no tiene tiempo suficiente para fallar y luego corregir, estamos condenados a cometer los mismos errores una y otra vez. Y es lo que nos ha venido sucediendo cíclicamente. Lo otro que quería compartir con ustedes, ¿no?, para ir acelerando ya hacia el final, es cómo se ha movido el escenario
a partir de la pandemia y a partir de la presencialidad. Hoy hablamos de la presencialidad, ¿no? Y muchas veces pensamos que cuando decimos presencialidad estamos hablando de la presencia física. La presencialidad en realidad viene del concepto del presente. Nosotros hoy somos 120 personas que estamos en la presencialidad. Estamos en la misma presencialidad. Es una presencialidad digital. Estamos en el mismo presente. Ya sea que estén escuchando o no, ¿no es cierto? Pero estamos todos haciendo lo mismo. Estas 114 personas pueden decir, en este momento estamos en el webinar del Jueves Digital de Fe y Alegría. Es el mismo momento, es sincronía. ¿Sí? Entonces, la presencialidad puede ser física o puede ser digital. La característica fundamental es la sincronía. Para muchos, cuando hablamos de asincronía, ¿no? En realidad estamos hablando de la no presencialidad. Cuando nosotros aprendemos de manera asíncrona respecto a otros, es decir, no compartimos el mismo presente. Y eso, digamos, si esto está grabándose, alguna persona va a ver esta grabación hoy a la 1 de la mañana. Esa persona no estuvo en sincronía con nosotros. Esa persona puede aprender algo, tal vez, ojalá, de escuchar esta grabación, de ver esta grabación, y ese aprendizaje será asíncrono. No estuvo en sincronía con nosotros. Entonces, en realidad, cuando hablamos de presencialidad, hablamos de presencialidad física, que es esa columna celeste, de presencialidad digital, que es la columna verde, y de la no presencialidad, que digamos es esa columna amarilla. La presencialidad física era lo que más se desarrollaba en el servicio educativo público, sobre todo hasta el 2019. Había, por supuesto, ya hemos visto en la línea de tiempo, había antes del 2019, había algunas iniciativas de aprendizaje y enseñanza asistidos con TIC. Había también algunas cosas como el CIAGIE, dolor de cabeza para muchos, pero el CIAGIE es una herramienta de gestión, ¿no? Es una herramienta de tecnología para la gestión educativa. Luego, educación a distancia, ¿no es cierto? La educación a distancia ha existido siempre. La educación a distancia no es una cosa que sucede solo por Internet. La educación a distancia apareció antes que el Internet y se hacía incluso por correo postal. Hemos tenido también, por supuesto, el servicio educativo remoto de emergencia entre el 2020 y 2021. Eso no fue educación a distancia. Eso no fue aprendizaje digital. Eso fue solo el servicio educativo remoto de emergencia. Y en ese servicio educativo remoto de emergencia todos nos pasamos al Zoom, al Meet, al Teams, ¿no es cierto? Y esa era presencialidad digital. Y así que básicamente no hubo un cambio didáctico, no hubo un cambio de modelo pedagógico, ¿no es cierto? Había una persona que hablaba y otra que escuchaba. Básicamente era lo mismo que sucedía en el aula, solo que ahora sucedía de manera remota. ¿Por qué? Porque teníamos distanciamiento social, ¿no? Y entonces podemos decir que desde el 2022 debería ir apareciendo, atravesando los tres tipos o modalidades de presencialidad física, presencialidad digital o no presencialidad, el servicio educativo mixto o el servicio educativo híbrido, como quieran llamarlo, ¿no? Desde el 2022 en adelante. No voy a entrar en el detalle de todo ese texto que ustedes ven ahí, porque recuerden que la idea es que me escriban para que tengan el PPT y puedan usar esta presentación como un cuaderno de trabajo. Lo que les quiero comentar es que cuando hicimos este gráfico de presencialidad física, presencialidad digital y no presencialidad, decidimos poner en cada una de esas cajas, de esas tres cajas, cuáles eran las características ideales, lo que se podía, el mejor despliegue en el que se podía hacer una clase en presencialidad física. Y entonces en presencialidad física dijimos, uno puede ser unidireccional, claro, unidireccional, yo le estoy hablando a un solo estudiante, puedo ser interactivo, puedo ser multidireccional, por supuesto, porque el estudiante me puede responder. Entonces hicimos una lista. La sorpresa es que cuando hicimos esa lista para cada una de las cajas, nos dimos cuenta que las diferencias, que hay marcado en rojo, son las diferencias, entre la presencialidad física y la presencialidad digital eran muy pocas. Una muy buena clase en presencialidad física se parece mucho a una muy buena clase en presencialidad digital. Las diferencias son pocas.
Es una sola, miren. Alguna información del proceso y resultados en tiempo real, ¿no? Claro, yo en la presencialidad digital puedo tomarles un quiz muy rápido y puedo tener información de cómo están aprendiendo o no de manera muy rápida. Pero miren entonces, en la no presencialidad es donde empiezan a aparecer la mayor cantidad de los cambios, porque son los que están marcados en rojos. Comparan los textos de la presencialidad física con la no presencialidad, los textos en negro son los mismos. Lo que cambia es lo que sea en rojo. Entonces, si nosotros nos regresamos acá y nos damos cuenta, durante el 2020 y el 2022 no hemos sacado el jugo a la no presencialidad, a lo asíncrono, ¿sí? En donde más tenemos que ganar. Por supuesto que la tecnología ayuda en el aula, y por supuesto que la tecnología, una plataforma educativa como Duolingo, o como Khan Academy, o como la plataforma de Conectar Ideas, que es una plataforma del BID, que aquí opera Grade, ¿no? Que es para matemáticas. Hay decenas de plataformas educativas. Y esas plataformas se pueden usar en el aula, en presencialidad física, y también pueden ser usadas por las familias en las casas. Pero además de eso, además de ese uso, ¿no? El uso asíncrono es importante, ¿no? Es decir, cuando ese estudiante de secundaria deja la secundaria porque tiene que ir a trabajar, si existiera la posibilidad de que ese estudiante de secundaria pueda seguir estudiando, pero de manera asíncrona, ¿no sería eso mejor que deje de estudiar? El ideal es que estudie en presencialidad física, por supuesto, ese es el ideal, pero no siempre vamos a tener las condiciones ideales, y es ahí donde la tecnología nos ayuda, porque no es un versus, no se trata de saber cuál de estas tres cajas es la mejor, la educación en presencialidad física, la educación en presencialidad digital o la no presencialidad. No se trata, que recuerden, no es un versus, es un además. La presencialidad física es lo mejor. Y miren las cosas maravillosas que se pueden hacer en presencialidad física. Se puede tener flexibilidad, aunque no tanta, pero se puede tener alguna flexibilidad. Se puede hacer multimedia, ¿no? Se puede ser multimodal, podemos hablar de radio, de televisión, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que los estudiantes no pueden ir? Porque viven en una zona muy alejada. Ahí no sería bueno tener una opción, ¿no? Entonces, recuerden, el versus, es lo que llamo el falso versus entre la tecnología, entre lo digital y lo no digital, es un además, es un también. Este es otro elemento que es importante entender para hacer un balance de lo que ha sucedido con la integración de tecnología. Este balance, como les he dicho, no recoge el número de computadoras o el número de teléfonos móviles que hay en el Perú, porque en realidad, primero, no es suficiente, y aunque fuera suficiente, no es lo más importante, ¿no? Este cuadro, este gráfico que yo les propongo, se lee de abajo hacia arriba. El primer bloque son las condiciones habilitadoras. Las condiciones habilitadoras son esas condiciones que son necesarias, pero no suficientes. ¿De qué estamos hablando? De la conectividad. Una conectividad entendida no solo como el acceso a Internet, sino como la capacidad de estar conectados. Estudiantes entre sí, estudiantes con el docente, aula 1 con aula 2, o sea, sección 1 con sección 2, ¿no? Y, por supuesto, institución educativa 1, institución educativa 3, o institución educativa con el mundo, ¿ya? La conectividad no tiene que ser necesariamente el Internet, y no tiene que ser necesariamente pensar en el mundo mundial. La conectividad a veces debe empezar en el aula, en el hogar. Ahí es donde tenemos que estar conectados primigeniamente, ¿no? Pero entonces, condiciones habilitadoras: conectividad, equipamiento y la competencia digital docente. Para tener un proyecto de educación digital, ¿necesitamos las condiciones habilitadoras? Por supuesto. El acceso, ¿ven? Miren a la izquierda, tenemos tres variables: acceso, uso y apropiación. Acceso, cada una corresponde a uno de los escalones, de los peldaños. El peldaño verde de condiciones habilitadoras es acceso. Necesitamos tener acceso a conectividad, necesitamos tener equipamiento y buenas condiciones de infraestructura, necesitamos tener la competencia digital docente. Acuérdense de la viñeta de la mascarilla, primero uno para poder luego dársela a otros. Pero, ¿es suficiente? No. Las condiciones habilitadoras son necesarias, pero no son suficientes.
El siguiente peldaño es la generación de oportunidades digitales de aprendizaje. Oportunidades digitales de aprendizaje. Aquí no estamos hablando de oportunidades remotas de aprendizaje. Uno puede generar oportunidades digitales de aprendizaje en sincronía física, es decir, presencialidad física o presencialidad digital. Uno puede generar actividades digitales, oportunidades digitales de aprendizaje para sus estudiantes, aún estando ahí cara a cara. Pueden ser también digitales. No hay nada que lo impida. Esto de pensar que lo digital solo debe servir para resolver temas de distancia es una tara, ¿no? Es una restricción mental que nos hacemos nosotros mismos. Entonces, el segundo paso es la generación de oportunidades digitales de aprendizaje. Eso tiene que ver con el uso. Ya no es solo el acceso, ¿ah? Porque claro, en 1997, con el programa una laptop por niño, muchas computadoras llegaron a las escuelas. Se resolvió acceso. El 95% de las acciones que el Ministerio de Educación ha trabajado en los últimos 30 o 40 años han tratado de resolver acceso. Muy pocas de las acciones y de los proyectos han logrado al uso y casi ninguna a la apropiación. ¿Sí? Esas son las tres variables. Porque yo puedo generar oportunidades digitales de aprendizaje, pero en realidad generar las oportunidades no es un fin en sí mismo. Lo que yo necesito, ¿cuál es el fin en sí mismo? El tercer escalón. El aprovechamiento de esas oportunidades digitales. Entonces, haciendo un balance de lo que ha sucedido en la tecnología educativa en los últimos años, nos hemos concentrado fundamentalmente, por eso es más grande el recuadro de condiciones habilitadoras, ¿no? Nos hemos concentrado especialmente en eso. Y el gran balance de todo esto, no solo es que tenemos que trabajar más el uso y también la apropiación, sino es el tema de equidad. Cuando yo llegué al Ministerio de Educación en el 2000 para el proyecto Huascarán, yo tenía la ilusa idea, que era en verdad casi una ignorancia, de que la tecnología, que el Internet, iba a salvar la educación. Y que el Internet era una herramienta democratizadora, ¿no? Luego de tantos años, ya aprendí, soy un poco necio. La tecnología, ninguna tecnología, es democrática por definición. Si uno solo se encarga de poner tecnología, sin una intencionalidad de equidad, la tecnología solo va a reproducir las brechas, no las va a cortar, no las va a cerrar. El que más tiene, más provecho saca. Y se los doy, si ustedes ya no lo tienen claro, que seguro que lo tienen claro porque lo deben haber visto en sus aulas. Si yo agarro la misma laptop, con los mismos programas, con los mismos contenidos, con la misma conectividad, y se la doy a 30 niños y niñas, ¿quiénes le sacan más provecho a esa tecnología? ¿Los que por primera vez han agarrado una laptop? ¿O los que ya tenían y habían usado laptop antes? Porque había en su casa, porque su primo tenía, porque su tío tenía. Los que más tienen, más provecho sacan cuando hablamos de tecnología. Por lo tanto, el gran balance es que cuando se habla de articular tecnología de información y comunicación en la educación, tiene que primar la intencionalidad de equidad. Porque si no, vamos a hacer un daño, no un provecho. Terminando entonces con el balance. Después de tantos años, después de esa línea de tiempo que yo les he mostrado, ¿creen que hemos logrado cambiar algo de esto? Hoy en el aula, igual que hace 40 años, hay un docente, un set de materiales, una manera de enseñar, y una manera de evaluar. ¿Y cuántas maneras distintas de aprender? El balance que importa tiene que ver con esto. Hemos logrado un sistema educativo más flexible, más significativo, más relevante, entretenido, más atractivo. Estamos logrando que los estudiantes se queden más tiempo gracias a la tecnología. Estamos logrando que la tecnología
le dé más oportunidades, estamos logrando que el aprovechamiento de las oportunidades no tenga diferencias de género o socioeconómicas o lingüísticas. Y la respuesta a todo eso, lamentablemente, es que no. En el Perú, después de tantos años, no hemos logrado que la tecnología sea un instrumento de equidad. Si nosotros vemos la estadística publicada por el propio Ministerio de Educación, las brechas de acceso a tecnología entre público y privado se abren. Las brechas de acceso a tecnología en las escuelas urbanas y rurales se abren, no se cierran, se están abriendo esas brechas, ¿no? Entonces, eso es lo peor de todo. Hemos venido interviniendo y haciendo trabajo en tecnología, pero no hemos logrado reducir las brechas. Recomendaciones, y con esto básicamente cerramos para pasar a las oportunidades y a ver si hay alguna pregunta. Pregunta que no están condenados a hacer hoy y si no callarse para siempre, sino por supuesto que son preguntas que ustedes van a poder seguir trabajando en el contexto del programa de especialización y van a poder seguir trabajando en el contexto de su participación de los jueves digitales o del programa de escuelas digitales. Como bajada a recomendaciones, yo he agregado ahí, como quien no quiere la cosa, ¿no es cierto?, en un tono distinto, negar lo digital destruye el futuro. Y yo no me gusta ser apocalíptico en nada, ¿cierto? Yo creo que las interpretaciones apocalípticas y tremendistas de las cosas son rara vez ciertas. Yo no soy apocalíptico ni tremendista. Pero creo que todos nosotros, las más de 120 personas que estamos reunidas aquí en Sincronía Digital hoy, estaremos de acuerdo que para aprender se necesita emoción. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. Y para que haya emoción, se necesita lo significativo. Tiene que ser significativo para el estudiante, no lo que el docente cree significativo para el estudiante, sino lo que es significativo realmente para el estudiante. Es decir, y lo significativo tiene que ver con su contexto. Ya sabemos nosotros que el aprendizaje es situado. Ya sabemos que tenemos que tener en cuenta el contexto. Por lo tanto, empezar a discutir en este momento sobre si tiene que haber tecnología o no tiene que haber tecnología en el aula, ¿no?, es negar la presencia absoluta y irrefutable de lo digital en la vida de todo ciudadano de ese país. Incluso a veces lo digital está presente por ausencia, digamos, aunque sea paradójico, ¿no? Es decir, el no tener una buena conectividad es un problema, ¿no?, de lo digital. Y tenemos que, en vez de decir, bueno, piña, ¿no?, tenemos que o darle una buena conexión o ayudarlo a sacarle el jugo a esa conexión que no tiene suficiente capacidad, pero a lo que tiene, a sacarle el jugo, a eso que tiene en manos, ¿cierto? ¿Cómo aprovecho lo que tengo? Debe ser probablemente lo que tengo a la mano, más que estar esperando que me venga algo del helicóptero, ¿no? Probablemente es el primer proceso que hay que resolver. ¿Qué tengo a la mano para aprovechar, ¿no?, y hacer más entretenida y más atractiva, ¿no?, esta sesión de aprendizaje? Negar lo digital destruye el futuro. Entonces quiere decir que si nosotros no atendemos lo digital en nuestros estudiantes, estamos descontextualizándolos. Porque su contexto es digital. Nos gusta a nosotros o no nos gusta. Ellos nacieron en un momento y van a desarrollarse en un momento y van a trabajar en un momento y van a trabajar en una sociedad, en un entorno cada vez más digital. Negar lo digital en la escuela, en la educación básica hoy, es destruir futuro. El propósito, ya hemos dicho que la tecnología no es un fin, sino es un medio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito? Bueno, no podía ser distinto habiendo estado en el Consejo Nacional de Educación. El propósito tiene que ver con el proyecto educativo nacional y con el reto de la ciudadanía plena. Y por eso yo les hablé de la competencia digital ciudadana, ¿no? ¿Y qué significa, ¿no es cierto?, competencia de la ciudadanía plena? La ciudadanía plena, desde una mirada de lo digital, ¿no?, tiene una intersección en un tipo de sociedad que en el Acuerdo Nacional, en el Acuerdo número 33,
el país, las fuerzas políticas del país han dicho que quieren. El Perú ha dicho, ha manifestado, ha hecho expresamente en blanco y negro que quiere ser una sociedad de la información y el conocimiento. Y entonces, ese es el propósito último, hacia eso deberíamos también mirar. El proyecto educativo nacional, por supuesto, pero también el acuerdo nacional. Y una sociedad de la información y el conocimiento es aquella compuesta por ciudadanos informados, críticos, participativos y colaborativos que consumen y producen conocimiento a su servicio y del bien común. La integración de tecnología no puede ser solo del equipamiento, ni solo de la capacitación, ¿no? Ni solo de la infraestructura. Tienen que conjugarse estos 5 elementos: la comunicación, la sensibilización, el trabajo comunitario, el trabajo en la institución, las competencias digitales y una nueva didáctica. La infraestructura y conectividad ya hemos visto que son condiciones habilitadoras. No podemos hacer todo esto si no hay, ¿no? Y si hay poca, tenemos que tener una estrategia para resolver eso. El equipamiento y la plataforma y los recursos educativos digitales. Entonces, es una mirada sistémica y holística, ¿no? Y yo creo que además es como lo están planteando de alguna manera en el programa Escuela Digital. Una mirada que no es solo llevar computadoras, no es solo conectar a Internet, sino que mira todos los otros elementos que son necesarios. Y tratando de cerrar ya ahora sí, con el conflicto cognitivo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué el uso de TIC? ¿No se acuerdan? El conflicto cognitivo, lo que yo les había planteado, la pregunta era, ¿por qué integrar tecnología? ¿Qué ganamos integrando tecnología? Yo les propongo 4 líneas de reflexión. 1, la personalización. La posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer con flexibilidad que nuestras clases atiendan lo heterogéneo. Que ya no tengamos que no planeemos sesiones de clase que le van a servir, ¿no?, a una gran cantidad, pero no a todos. Que podamos hacer diseño universal, ¿no? Es el diseño de aprendizaje universal. Que en nuestras sesiones de clase todos puedan aprender, incluso las personas con discapacidad. Todo eso es la quimera, es el santo grial, ¿cierto?, de la tecnología, la personalización. La virtualización en el sentido de romper con espacio, tiempo y formas físicas, ¿no? ¿A qué me refiero con formas físicas? Esto de la presencialidad no es solo pues aquella que logro físicamente, hay presencialidad en lo que hemos hecho hoy día nosotros. Hay un nivel de presencialidad. No es el ideal, pero lo hay. La autoatención, la posibilidad de autoatendernos y que nuestros estudiantes también se autoatiendan, incluso se autoprotejan. La mejor estrategia de seguridad y de protección para los menores es la que ellos mismos pueden gestionar, porque es la que se han apropiado. No vamos a estar ahí siempre para protegerlos en el mundo digital. La colaboración como la expresión, la participación y la creatividad a favor del colectivo. El trabajo colaborativo no es lo mismo que trabajo en equipo. El trabajo colaborativo es más profundo y más complejo que el trabajo en equipo. ¿Qué debemos buscar? Desarrollar una estrategia propia en donde la dinámica, los roles y los recursos se transformen alrededor de la conectividad, como este principio de estar conectados, ¿no? De la personalización por la flexibilidad, de la colaboración, de la autoaplicación y la autoprotección. Tenemos que transformar, sugiero que el proyecto piense en transformar didáctica, diseño instruccional y la evaluación. No podemos hacer integración de tecnología si no también incorporamos transformación en la manera de evaluar, en base a las nuevas condiciones de espacio y tiempo, en donde los contenidos no es que desaparezcan, sino son menos relevantes en la luz de los procesos y se revalorice lo lúdico del aprendizaje. Algunos desafíos, ya hemos visto, el primer desafío es la equidad. El segundo desafío es el de siempre, la lectoescritura. La gente se preocupa por el ChatGPT y cómo la inteligencia artificial, pero ustedes se dan cuenta que si alguno de sus estudiantes
fuera un usuario solvente del ChatGPT, implicaría que sabe leer y escribir a un nuevo nivel. Uno no puede usar la inteligencia artificial si no ha perfeccionado su lectoescritura. Entonces, en realidad, el desafío sigue siendo el mismo que era antes de la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos que los chicos aprendan a leer y escribir y aprendan a comprender lo que leen, ¿no? Y la desinformación, ¿no? Esto de sentirme informado porque estoy leyendo a un periodista que yo creo, ¿no? Y no busco otro periodista que piense distinto a él y entonces tengo las dos versiones, ¿no? No hemos sido educados para hacer esta intermediación de información. Hemos sido educados, hemos visto, hemos crecido viendo a nuestros padres y madres agarrando un diario impreso, ¿no? Y pues no había mucho que discutir. El diario impreso era verdad, ¿no? Ahora no es tan sencillo. Ni siquiera lo impreso, porque hoy día puedes imprimir 10 libros, ¿no es cierto?, por 500 soles. Entonces, que esté impreso, ni siquiera es que lo digital, o sea, que la desinformación solo venga en lo digital. Hoy en día la desinformación también puede venir impresa, ojo, ¿no? Esos son los 3 desafíos que yo he priorizado. El cuarto vendrá, ustedes lo pondrán, ¿no? ¿Cuál es el cuarto desafío? Además de la equidad, la lectoescritura y la desinformación. Bien, eso era lo que yo había preparado y más bien me quedo en manos de Gladys para que me diga cómo haremos con las preguntas, si hay tiempo todavía para las preguntas. Sí, vamos a acelerar. Muchas gracias, Sandro, por tu valioso aporte. Nos queda muy claro que debemos transitar del uso instrumental de las TIC a lo más valioso que es desarrollar competencia digital y una competencia digital ciudadana, ¿no? Que tú bien has descrito como un proceso en donde nosotros nos apropiamos de los entornos digitales a favor de nuestros propios objetivos individuales, colectivos, que parten también del contexto en el que estamos viviendo y de los retos que supone esta realidad, ¿no? Voy a resumir así rápidamente las preguntas que nos van llegando. Por ejemplo, tenemos acá algunas. Nos dicen, ¿cómo la tecnología contribuye al desarrollo de la autonomía y la creatividad? Hay otra que nos hacen sobre cómo podemos ser productores de conocimiento digital solo con tecnología básica, dice, ¿no? Que no está a la par con tecnologías de inteligencia artificial. Por ejemplo, el profesor Walter nos dice, la pandemia hizo que los niños, adolescentes superaran la tecnología digital, entiendo yo como que se acercaran más. Y en ese sentido, en ese contexto, ¿cuál es la función del maestro hoy? ¿Sí? Y luego hay un pedido de si puedes volver a explicar la diferencia entre TIC y tecnología digital. Gracias, Gladys. Empiezo por lo más facilito. Tecnologías de información y comunicación son mucho más amplias. La radio, la televisión, el propio correo postal, la pizarra, incluso el cuaderno podríamos decir que es una tecnología de información y comunicación. Hay un subconjunto dentro de las tecnologías de información y comunicación que son las tecnologías digitales. ¿Cuáles son? Las que usan informática, las que usan dispositivos con procesador, las que trabajan con el 1 y 0, los dígitos 1 y 0, y por eso es digital, porque trabaja con los dígitos 1 y los 0, la Matrix, ¿cierto? Para aquellos que han visto el programa. La informática es la que define, ¿no?, el uso del procesador. No es el uso de la computadora, porque hoy día tienes procesadores en los teléfonos y tienes procesadores en los televisores, ¿no? Entonces las tecnologías digitales son aquellas que, siendo TIC, están en un subconjunto dentro de las TIC, que son las que usan la informática, las que usan el procesador. ¿Cómo usar la creatividad, ¿no?, y las tecnologías? Yo diría que por defecto, ¿no?, la creatividad, el uso creativo de la tecnología no va a venir de la tecnología, sino va a venir de las instrucciones
que nosotros le demos a los estudiantes. Si nosotros queremos propiciar creatividad, ¿no?, tenemos que trabajar instrucciones hacia ese objetivo. El diseño instruccional de la sesión, ¿no?, para trabajar creatividad y trabajar innovación, no tiene que ver con que en el diseño instruccional yo diga que usen las tablets. El uso de la tecnología no entrega ni creatividad ni innovación. Es cómo se plantea el problema a resolver. Si nosotros planteamos la tarea como encontrar una nueva manera para, ¿no?, ahí vamos a propiciar creatividad. Incluso algunos podrán dar una respuesta creativa sin usar la tecnología. Lo cierto es que la tecnología ayuda, ¿no? Lo va a hacer más rápido. Probablemente el producto puede ser mejor. Pero es importante trabajar el uso ético de la tecnología. En realidad, como ustedes lo saben perfectamente, porque la comunidad de Fe y Alegría creo que se caracteriza justamente por un elemento de formación ética, ¿no? El uso ético de la tecnología no está desarraigado del uso ético, es decir, de la ética en general. No hay un paquete de uso ético de tecnología distinto a la ética que tiene que tener el estudiante, ¿sí? Si el estudiante tiene un manejo de lo ético y sabe resolver el dilema ético, lo va a hacer también en la tecnología, ¿sí? Por supuesto que es importante que los docentes, la institución educativa, tenga claridad de cuáles son los nuevos dilemas que se presentan con el uso de la tecnología, ¿no?, para poder ayudar a los estudiantes a encontrar sus propios caminos de resolución, ¿no?, y que se conversen, ¿no?, y que se puedan discutir, y sobre todo discutir entre pares. Un elemento fundamental de la tecnología es que es atractiva para los estudiantes, para los chicos y las chicas. Y entonces hay que usarla, digamos, hay que aprovechar que es atractiva, que es significativa, que es relevante, ¿no?, para poner un poco ahí la agenda, ¿no es cierto? Alguien decía, es como si nosotros queremos que nuestros menores coman apio, ¿no?, y no quieren comer apio, entonces hay que encontrar cómo hacemos para ponerle chocolate al apio, ¿no?, y por el chocolate que lleguen al apio, ¿no? Entonces hay que encontrar maneras, hay que mirar cómo le ponemos chocolate al apio, ¿no? Y la tecnología nos sirve de chocolate. No siempre lo que el estudiante necesita, él lo acepta, ¿no? Es una paradoja. Entonces, no basta con saber que nuestros chicos y nuestras chicas necesitan aprender matemáticas. Eso no basta, ¿no? Esa necesidad es una realidad, pero no basta para que los estudiantes quieran necesariamente aprender matemáticas, ¿no? Entonces, hay que encontrar esa manera, pues, de hacer atractiva la sesión de clase, de hacer atractivo de nuevo el aprendizaje, y ahí la tecnología y lo lúdico forman un papel importante. He tratado, Gladys, no sé si se me ha escapado alguna, pero he tratado de englobar la respuesta más o menos. Sí, solamente hay 3 preguntas más que se han añadido, pero las voy a resumir en una sola porque todas tienen que ver con ella. Dice, ¿cómo es que en algunos países de Europa están dejando lo digital para volver a lo tradicional en lo que se refiere a la lectura? Pues se distraen mucho cuando leen el celular o tablets o laptop. Gracias. La última pregunta. Es una muy buena pregunta, ¿no? Lo primero, yo creo que hay 3 capas en esta respuesta. La primera tiene que ver con lo que los españoles llaman los bulos o los fake news. De 10 noticias que hablan sobre la prohibición de la tecnología en la educación, y además cada vez que yo me encuentro con una, les aseguro que entro hasta el final, la leo en detalle, y cuando hablan de un estudio, busco el estudio, ¿no es cierto?, y veo la ficha técnica del estudio. De 10 noticias de esas, 9 no son verdad. 9 están poniendo un título que no refleja lo que realmente dice, ¿no es cierto?, o 9 no tienen evidencia científica para decir lo que están diciendo. Hay países que están prohibiendo el uso de celulares en las aulas. En realidad, lo que están haciendo es lo que debieron hacer desde el principio. Lo que están diciendo es que el uso de los celulares en el aula tiene que ser una decisión del docente de aula y de la institución educativa. Eso es lo que están diciendo.
Cuando uno lee la resolución suprema de Escandinavia, ¿no? De Noruega, de tal, lee el texto de lo que están diciendo es eso. La decisión de usar o no la tecnología en el aula tiene que venir del aula y tiene que venir de la escuela. No puede ser definida por ley, no puede ser definida por decreto supremo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Porque ellos están retrocediendo? Sí, pero porque dieron un primer paso mal. Se apresuraron y entonces liberaron y abrieron la tecnología en el aula, los políticos, por decreto supremo, y entonces dejaron en posición adelantada a la escuela. Y claro, uno puede decir, pero los países europeos están más adelantados. Y es lo que yo les decía al principio. En términos de educación digital, el mundo está pasando más o menos por lo mismo. Tenemos que construir nuestros propios términos de lo digital y no copiarnos lo que hace el país A, B o Z, porque no necesariamente están en lo correcto. Hay una capital, me parece que es Oslo, que la municipalidad ha decidido comprar licencias de ChatGPT, el 4, que es el pagado, 100.000 licencias de ChatGPT para todos sus estudiantes. ¿Esa es una decisión que ha tomado un especialista en tecnología educativa? No, esa es una decisión que ha tomado un político. El especialista en tecnología educativa, ¿no? Diría, un momentito, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que queremos lograr? ¿Cómo vamos a medir? Y ese propósito, la mejor manera es invirtiendo en eso, o habría una manera más barata de lograr lo mismo. Eso es lo que hubiera hecho un especialista en tecnología educativa. Entonces, aquellos que están retrocediendo porque no tomaron las decisiones de manera adecuada. Pusieron la carreta delante de los caballos. Tomaron decisiones sobre los dispositivos sin tomar decisiones sobre los procesos o sobre las competencias. Entonces, poner los dispositivos primero es poner la carreta delante de los caballos. Pues así no funciona, así no se avanza, ¿no? Entonces, esos países que están retrocediendo, lo están haciendo porque en los primeros pasos que dieron se equivocaron, ¿no? Y no es porque la tecnología no deba usarse en el aula, sino para usar la tecnología en el aula tiene que haber un plan, tiene que estar claro el propósito, el porqué. Usar el celular irrestrictamente para hablar con tu papá y tu mamá cada 5 minutos, eso no tiene por qué ser parte del uso de tecnología. Así como se hacen reglas de convivencia para cómo voy al baño, tienen que haber reglas de convivencia en el aula sobre cómo usar la tecnología que tengo disponible. Muy bien. Muchas gracias, Sandro, por las respuestas. Ahora sí, vamos a invitar al padre Ernesto Cabaza para que pueda brindarnos sus comentarios finales y palabras de cierre de este evento. ¿Mm? Pero, ¿se me escucha? Sí, ¿Se me escucha, verdad? Sí, Ernesto, te escuchamos. Bueno, nada, yo poco que decir después de este cierre que nos acaba de dar Sandro. En la verdad es que a mí me ha encantado la participación que nos ha permitido inaugurar este primer jueves digital de Fe y Alegría, y también es el inicio, la inauguración del programa de actualización docente e integración de TIC en la educación. Creo que ha sido la persona adecuada y el enfoque pertinente para dar inicio precisamente al programa. Agradecerle más bien a Sandro por todo este servicio que nos ha brindado, por la claridad de su presentación, y ojalá comprometerlo, ojalá que se pueda, para un segundo webinar, así se les suele llamar a estos espacios, un segundo encuentro en donde podamos otra vez seguir reflexionando sobre este tipo de temáticas que a mi modo de ver son claves. Entonces, muchas gracias, Sandro, muchas gracias también a todos los participantes. Muchos de ellos son docentes que van a participar ahora en el programa de las 7 instituciones educativas. Te va un poquito.
Jorge. Visiten las redes sociales de Fe y Alegría para estar al tanto de estas noticias, de estos nuevos temas que van a convocar este encuentro. Gracias. Muchísimas Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción. Y cambiarás tu destino, serás bendecido por la mano de Dios. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Ay, súbele, súbele, yeah. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele el volumen con alegría. Súbele, súbele. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele. súbele. Ay, súbele. Fe y alegría, fe y alegría, Fe y alegría. fe y alegría, fe y alegría. Fe y alegría. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, 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 yeah. súbele el volumen a tu fe. Con alegría, Ay, súbele, con alegría. Súbele el volumen a tu fe. Alegría, con alegría. ay, súbele, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele el volumen.